La noche que mi padre murió, él susurró una terrible orden a mi hermano mientras yo estaba ahí parada. Ella es tuya ahora. 2 días después, el fuego lo devoró todo, menos la verdad que solo yo llevo en mis cicatrices. Hola, mis queridos. Qué alegría poder platicar con ustedes hoy. Soy Marlene Hoffman, tengo 78 años y vivo aquí en Tequila, en el estado de Jalisco. Un pueblito pequeño, pero acogedor, lleno de gente buena e historias que contar. Llegué aquí después de muchas andanzas por la vida, pero esa es una historia que compartiré con ustedes más adelante. Hoy en día, dedico mi tiempo a mi mayor pasión, la apicultura artesanal. Sí, soy una abuelita apicultora. Tengo 5 colmenas aquí en el fondo de mi terreno, todas pintadas de colores diferentes para ayudar a las abejitas a ubicarse. Produzco una miel de flor de agave que es conocida en toda la región. La gente de aquí siempre dice que mi miel tiene propiedades curativas, pero yo digo que el único remedio en ella es el amor con que cuido a mis niñas. Así es como llamo a mis abejas. Comencé con esta actividad cuando me mudé para acá. Van a ser 15 años en diciembre. En aquella época, yo buscaba alguna ocupación que me conectara con la naturaleza, algo que me ayudara a cicatrizar heridas antiguas. Las abejas me enseñaron mucho sobre comenzar de nuevo, ¿sabes? Ellas trabajan juntas, se protegen, construyen algo dulce a partir de flores. Es como si me mostraran todos los días que es posible transformar hasta las experiencias más amargas en algo dulce. Mi casita es sencilla, pero es mi rinconcito de paz. En el porche del frente tengo una mecedora de madera maciza, de esas antiguas que no se rompen ni con el peso de los años. Es ahí donde suelo sentarme en las tardes de sol suave, con una taza de té de manzanilla con miel, de mi propia miel clara, para observar el movimiento de la calle. Adentro, la cocina con estufa de leña es donde paso buena parte del tiempo, preparando pasteles y panes endulzados con la miel de mis abejas. Las paredes están pintadas de amarillo clarito, color del sol de la mañana, para espantar cualquier tristeza. Lo interesante de la apicultura es que me enseñó a no tener miedo. Yo que ya tuve tanto miedo en la vida, hoy uso mi ropa especial, mis guantes, mi ahumador, y entro en medio de ellas sin recelo. Al principio, claro, recibí algunas picaduras. Todavía tengo una marquita aquí en la barbilla de la primera vez que intenté cosechar miel sin la protección completa. Fue toda una lección. Ahora respeto su espacio y ellas respetan el mío. Es una asociación, ¿entiendes? ¿Saben? Mis queridos que me están viendo, la vida a veces nos pone en situaciones que parecen no tener salida, momentos en que necesitamos elegir entre aceptar una crueldad o encontrar fuerza en lugares que ni sabíamos que existían dentro de nosotros. Fue en una encrucijada así en la que me vi cuando era joven, allá en Valle del Sol, otro pueblito aquí del interior de Jalisco. Una historia difícil, pero que necesito contar, porque tal vez ayude a alguien que esté pasando por algo parecido. Pero antes de continuar, quiero pedirles un favorcito. Si les está gustando escucharme, aprieten ese botón de me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a llevar estas historias de superación a más personas. ¿Y saben qué me encanta hacer? Leer sus comentarios. Así que cuéntenme aquí abajo de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Están tomando un atole por la mañanita, descansando después de la comida o ya preparándose para dormir? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cómo están cuando se toman un tiempito para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Ahora voy a regresar en el tiempo hasta mi infancia, cuando yo todavía no imaginaba lo que el destino tenía preparado para mí. Cuando el cielo de Valle del Sol todavía parecía sin nubes oscuras, aunque dentro de nuestra casa ya había sombras que yo, siendo niña, no entendía bien. Nací en 1947 en Valle del Sol, un pueblito en el interior de Jalisco, donde el tiempo parecía pasar más despacio que en el resto del mundo. Nuestra casa quedaba alejada del centro, una propiedad grande con campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
Era una construcción de madera de esas antiguas, con piso que crujía a cada paso, ventanas grandes que golpeaban con el viento norteño y un sótano oscuro que siempre me daba escalofríos. Mi padre, Antero Hoffman, era lo que llamaban un hombre respetable en la región. Alto, con cabellos grisáceos desde joven y manos grandes, encallecidas por el trabajo en la tierra. Era dueño de una de las propiedades más grandes de la región, donde criaba ganado y cultivaba agave. Él llevaba el apellido alemán con orgullo y vivía repitiendo que sangre Hoffman es sangre fuerte, como si nuestro linaje fuera algún tipo de nobleza especial en aquellos rincones del sur. Mamá Berenice era lo opuesto, pequeña, de voz mansa, siempre con un rebozo colorido amarrado en sus cabellos castaños. Ella había sido maestra en la escuela rural antes de casarse, pero papá la hizo abandonar el trabajo. «Mujer mía no necesita trabajar fuera», decía él, como si fuera un honor para ella. Vi a mamá marchitarse como flor sin agua a lo largo de los años. Ella falleció cuando yo tenía apenas 12 años de una pulmonía que no fue tratada a tiempo. Creo que en el fondo ya estaba demasiado cansada para luchar por su propia vida. Éramos 3 hijos. Mi hermano mayor, Horacio, que tenía 7 años más que yo. Mi hermano del medio, Eustaquio, que murió siendo pequeño en una fiebre que arrasó la región. Y yo, Marlene, la menor y única niña. Papá nunca escondió la decepción de tener una hija mujer después de 2 varones. «¿Qué voy a hacer con una niña en la familia?», rezongaba, como si yo fuera un error de la naturaleza. Nuestra rutina estaba marcada por el trabajo duro y el silencio. Nos despertábamos con el primer canto del gallo. Mamá y yo preparábamos el desayuno: dulce de higo con pan casero, queso ranchero y café negro fuerte, de ese que deja la cuchara parada. Los hombres comían primero, después iban al campo. Yo ayudaba a mamá en la casa, aprendiendo desde temprano a lavar, cocinar, coser, hacer conservas. Cuando ella enfermó, asumí todas las tareas de la casa con apenas 11 años. Los juegos eran raros, pero preciosos. En las tardes de domingo, después de la comida, papá dormía su siesta sagrada. Era cuando Eustaquio y yo, mientras él aún vivía, nos escapábamos al arroyo que atravesaba nuestra propiedad. Pescábamos mojarras con anzuelos improvisados, construíamos barquitos de hojas de plátano, contábamos historias inventadas. Fue Eustaquio quien me enseñó a silbar como los sensontles y a reconocer las huellas de los animales en el lodo de la orilla. Cuando él murió, a los 8 años, sentí como si hubiera perdido mi única ventana a un mundo más colorido. Horacio, mi hermano mayor, siempre fue el espejo de papá. Desde pequeño copiaba sus gestos, su forma de hablar, hasta la manera como escupía en el suelo después de mascar tabaco. Mientras Eustaquio me protegía, Horacio parecía sentir placer en asustarme. Escondía lagartijas en mis cajones, me jalaba el pelo cuando nadie estaba mirando, me empujaba cuando pasaba cerca del pozo. «Es solo un juego», decía si me quejaba con mamá, pero había algo en sus ojos que me daba miedo, una sombra que fue creciendo con el pasar de los años. La escuela era mi único refugio. Quedaba a 4 kilómetros de nuestra casa e iba a pie todos los días con mi bolsita de tela donde llevaba un cuaderno, un lápiz y mi lonche. Generalmente una rebanada de pan de elote o un pedazo de pan con cajeta. La maestra, doña Ingrid, era una señora de descendencia alemana como nosotros, pero con una dulzura que me hacía recordar cómo era mamá antes de que su espíritu se quebrara. Fue ella quien notó que yo tenía facilidad con los números y con las letras. «Esta niña tiene buena cabeza para los estudios», le dijo una vez a papá en una de las raras reuniones de la escuela. «¿Estudiar para qué?», fue la respuesta de él. «¿Para volverse una solterona de lentes igual que usted? Ella tiene que aprender a ser una buena ama de casa para conseguir un marido decente». Recuerdo hasta hoy la cara de doña Ingrid poniéndose roja de vergüenza. Después de eso, ella comenzó a prestarme libros secretamente. «Llévalos a casa, léelos escondida y devuélvemelos cuando termines», susurraba. Fue así que conocí El Principito,
las aventuras de Tom Sawyer y otros mundos que me hacían olvidar por algunas horas la vida que me esperaba en casa. Cuando mamá murió, nuestra casa se volvió aún más sombría. Papá empezó a beber más, a hablar menos. Horacio, ya con 19 años, asumió el papel de hombre de la casa junto con papá. Y yo, a los 12 años, me convertí en la mujer responsable de todo: cocinar, lavar, planchar, limpiar. Mis libros fueron guardados en el fondo de un cajón. Mis manos, que antes sostenían lápices, ahora solo conocían el mango de la escoba, el molcajete para moler, el agua fría de la tina donde fregaba la ropa. Fue en esa época que comencé a notar los cambios en la manera en que Horacio me miraba. Ya no era la mirada de un hermano molesto. Era algo diferente, algo que me hacía cruzar los brazos sobre el pecho cuando él entraba al mismo cuarto que yo. Comencé a trancar la puerta del cuarto que había sido de mamá, y ahora era mío. Papá se dio cuenta y quitó la cerradura. «No hay nada que esconder en esta casa», dijo. No se trataba de esconder algo, se trataba de protegerme de algo que aún no entendía bien, pero que sentía en el aire, pesado como el tiempo antes de una tormenta. Las visitas al pueblo eran raras. Papá iba una vez al mes a vender queso y comprar lo que necesitábamos: sal, azúcar, tela para ropa. Horacio comenzó a ir con él. Yo me quedaba en casa sola con mis pensamientos y mis quehaceres. A veces, cuando terminaba todo, subía al techo del granero y me quedaba mirando el camino que llevaba lejos de allí, imaginando cómo sería simplemente seguirlo y no volver más. Pero, ¿a dónde iría una niña de 12, 13 años, sin dinero, sin nadie? Había señales de lo que vendría a suceder, pequeñas señales que solo ahora, tantos años después, logro reconocer claramente. La forma en que papá y Horacio cuchicheaban a veces, mirándome. Las preguntas extrañas sobre cuándo me volvería una mujer completa. El comentario de papá sobre cómo me estaba pareciendo a mamá cuando era joven. Esas cosas no tenían sentido para mí en la época. Eran apenas partes de mi día a día, gotas de lluvia antes del diluvio que cambiaría mi vida para siempre. El invierno de 1960 llegó con una fuerza que no veíamos hace años en Valle del Sol. El frío cortante del norte transformaba los campos en tapetes blancos de escarcha todas las mañanas. Fue en ese tiempo de tinieblas y silencio que mi padre enfermó. Comenzó con una tos que no pasaba. Después vino la fiebre, la dificultad para respirar, la debilidad que le impedía incluso levantarse de la cama. El médico del pueblo, doctor Octavio, vino una vez, recetó jarabes y ungüentos, pero meneó la cabeza de un modo que entendí enseguida. No había mucho que hacer. Yo acababa de cumplir 13 años. Era todavía una niña en años, pero el trabajo duro y las responsabilidades me habían envejecido por dentro. Mis cabellos castaños caían por la espalda en una trenza gruesa. Mis manos ya tenían callos de tanto fregar ropa en la tina, y mis ojos, que mamá decía eran color de miel, parecían haber perdido el brillo de la infancia. Me estaba volviendo mujer en una casa sin madre, con un padre autoritario y un hermano que me miraba de un modo que hacía que mi estómago se helara. Con la enfermedad de papá que el médico diagnosticó como mal del pecho, hoy sé que era tuberculosis, la atmósfera en la casa cambió. Él, que siempre había sido el centro del poder, ahora estaba confinado al cuarto, tosiendo sangre en pañuelos que yo lavaba en secreto en el arroyo, para que los vecinos no supieran la gravedad de la situación. El miedo a la enfermedad mantenía alejadas a las pocas visitas. Incluso el padre de la comunidad, padre Germán, solo vino una vez a dar la extrema unción y se quedó en la puerta del cuarto, lejos de la cama. Horacio, entonces, con 20 años, asumió completamente los negocios de la familia. Salía al amanecer para cuidar del ganado y volvía al atardecer, exhausto y cada vez más taciturno. A veces lo sorprendía conversando en voz baja con papá, interrumpiendo cuando yo entraba al cuarto con la bandeja de comida o medicinas. Había secretos entre ellos, planes que yo no debía conocer. Una noche, cuando fui a llevar el té de eucalipto para mi padre, oí mi nombre mencionado. Me detuve del lado de afuera de la puerta entreabierta, el corazón acelerado. «¿Y Marlene?
¿Qué será de ella cuando usted...? La voz de Horacio vaciló. Estoy pensando en eso. No puedo dejarla suelta por ahí sin rumbo. Está el Juvenal Quintero allá del Rancho Grande. Está buscando una esposa joven después de que su mujer murió en el parto. Me helé al oír eso. Juvenal Quintero era un hombre de casi 50 años, conocido por su brutalidad con los animales y con los peones que trabajaban en su propiedad. Tenía 3 hijos ya crecidos y una cara permanentemente amargada. Juvenal tiene posesiones, continuó mi padre entre accesos de tos. Va a dar un buen precio por la muchacha. Precio, como si yo fuera una novilla siendo negociada. Pero, padre, la voz de Horacio sonó extraña. ¿Usted no cree que Marlene es muy joven para casarse y Juvenal no tiene buena fama? ¿Y desde cuándo eso importa? Mujer tiene que tener techo y comida. El resto ella aprende a aguantar, como su madre aprendió. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿eso esperaban para mí? ¿Ser vendida como mercancía a un hombre viejo y violento para aprender a aguantar? El té en la bandeja que sostenía tembló, derramando algunas gotas en el suelo. Pero padre, ¿y si...? Horacio parecía dudar. ¿Y si ella se quedara aquí mismo en nuestra tierra conmigo? Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Finalmente mi padre habló, con voz más baja. ¿Quieres decir, como tu mujer? No oí la respuesta, pero el silencio que siguió fue suficiente. Me alejé de la puerta con pasos silenciosos, volví a la cocina y derramé el té en el fregadero. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la taza. Un plan estaba siendo forjado ahí. Un plan que decidiría mi destino sin mi consentimiento, sin mi voz. En los días que siguieron, evité quedarme sola con Horacio. Trancaba mi puerta por la noche con una silla apoyada en el picaporte, ya que la cerradura había sido removida. Dormía con unas tijeras grandes bajo la almohada, aquellas que usaba para cortar telas. No sabía exactamente contra qué me estaba armando, pero mi instinto gritaba para protegerme. Papá empeoraba cada día. Su respiración se volvió tan difícil que el sonido me despertaba durante la noche, incluso con mi puerta cerrada. Casi no comía, rechazaba las medicinas y la fiebre lo hacía delirar por horas. En una de esas noches de delirio llamó a mamá varias veces. Por primera vez vi lágrimas en los ojos de aquel hombre duro. Berenice, llamaba. Perdóname, perdóname. No sé por qué pedía perdón, pero aquella noche entendí que hasta los hombres más duros cargan pesos en la conciencia. Una semana después, el estado de él empeoró tanto que Horacio fue a buscar al médico en el pueblo. El doctor Octavio vino, examinó a papá y con una mirada pesarosa dijo que era cuestión de días, tal vez horas. Me enseñó a dar gotas de láudano para aliviar el dolor. Recomendó que mantuviéramos a papá hidratado y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Nunca más lo vimos. Una tempestad fuerte derribó el puente que conectaba nuestra propiedad al camino principal. Aquella noche, la lluvia caía con fuerza sobre el techo de nuestra casa. Los relámpagos iluminaban el cuarto en flashes fantasmagóricos y el ruido del trueno hacía las ventanas temblar. Papá tuvo un acceso de tos tan fuerte que la sangre salpicó la sábana blanca. Horacio y yo corrimos al cuarto. Por un momento, nuestro conflicto silencioso fue dejado de lado por la gravedad de la situación. Limpié la boca de papá con un paño húmedo mientras Horacio sostenía su mano. Los ojos de mi padre, antes tan vivos y autoritarios, ahora estaban opacos, perdiendo el foco. Horacio, lo llamó, la voz tan débil que tuvimos que inclinarnos para oír. Acércate más, hijo. Horacio se acercó más, casi pegando el oído a los labios del padre. La tierra, no vendas la tierra, papá susurró. Es la sangre de los Hoffman está en ella. 5 generaciones. No la venderé, padre. Cuidaré de todo, como usted me enseñó. Papá tosió una vez más y agarró el brazo de Horacio con una fuerza sorprendente para alguien al borde de la muerte. ¿Y Marlene? Me congelé al oír mi nombre. Me acerqué involuntariamente,
como si fuera jalada por una cuerda invisible. A Marlene cuídala, no la dejes ir. La sangre de los Hoffman necesita continuar. Su voz se volvió aún más baja, casi inaudible. Ella es tu responsabilidad ahora. Haz lo que sea necesario para mantener la sangre en la tierra. Hubo una pausa larga durante la cual solo se oía el ruido de la lluvia y la respiración jadeante de papá. Entonces, con un esfuerzo final, jaló a Horacio aún más cerca y susurró algo que no logré oír completamente. Solo fragmentos llegaron a mis oídos. Tuya ahora, sangre pura. Un hijo. Vi los ojos de Horacio agrandarse, después estrecharse. Asintió lentamente. Papá soltó su brazo y dejó caer la mano pesadamente sobre la cama. Sus ojos se fijaron en el techo y con un último suspiro entrecortado partió de este mundo. Nos quedamos en silencio por algunos segundos, solo el sonido de la tempestad allá afuera llenando el vacío. Entonces, como mandaba la tradición, me arrodillé al lado de la cama y comencé a rezar el rosario que mamá me había dejado. Horacio permaneció de pie, inmóvil, mirando el cuerpo del padre. Había algo diferente en sus ojos, una determinación nueva y aterradora. Cuando terminé las oraciones, me levanté para cerrar los ojos de papá y cruzar sus manos sobre el pecho. Fue cuando Horacio habló, su voz extrañamente calma. Ahora somos solo nosotros dos, Marlene, tú y yo. Algo en la manera como dijo aquello hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. Murmuré que necesitaba buscar las velas, que deberíamos velar el cuerpo como manda la tradición en la cocina. Mientras buscaba las velas de cera que guardábamos para ocasiones como esa, mi mente trabajaba frenéticamente. ¿Qué exactamente papá le había dicho a Horacio? ¿Qué significaba mantener la sangre en la tierra? ¿Y por qué, a pesar del luto que debería sentir, lo que me dominaba en aquel momento era un miedo creciente y sofocante? Volví al cuarto con las velas y las encendí, colocándolas alrededor del cuerpo. Horacio permanecía en el mismo lugar, como una estatua. Cuando levanté los ojos, encontré su mirada fija en mí. No era una mirada de luto, ni de solidaridad en el dolor. Era una mirada de posesión, de quien acababa de recibir algo que deseaba hace mucho tiempo. Aquella noche, mientras velábamos el cuerpo de mi padre, entendí con claridad cristalina que necesitaba huir de aquella casa, y necesitaba hacerlo antes de que el cuerpo de Antero Hoffman fuera colocado en la tierra que él tanto amaba. Los 2 días que siguieron a la muerte de papá fueron como andar sobre hielo fino. En cualquier momento podría hundirme en aguas heladas y mortales. Horacio asumió los preparativos para el entierro con una eficiencia aterrador. Mandó al peón Gumersindo avisar en el pueblo, contrató al carpintero para hacer el ataúd, decidió que papá sería enterrado en la pequeña área que usábamos como cementerio familiar, en lo alto de la colina que dominaba nuestra propiedad. Allí ya estaban mamá y Eustaquio, además de los abuelos paternos que yo nunca conocí. Durante ese tiempo, Horacio apenas me hablaba, pero sus ojos me seguían por todas partes. Yo sentía su mirada en mi espalda mientras lavaba los trastes, mientras barría el suelo, mientras tendía la ropa. Por la noche, él se quedaba hasta tarde en la sala, bebiendo tequila directo de la botella, mirando el fuego que crepitaba en la estufa de leña. Yo me recogía temprano, empujaba la silla contra la puerta y dormía con las tijeras aún más firmemente agarradas bajo la almohada. El día del entierro, el cielo amaneció limpio, como si la tempestad de los últimos días nunca hubiera sucedido. Algunas familias de los alrededores vinieron a presentar sus últimos homenajes. El padre Germán realizó un servicio simple hablando sobre cómo Antero Hoffman había sido un hombre de trabajo, un pilar de la comunidad, un ejemplo de determinación. Oí aquellas palabras como si hablaran de un extraño, no del hombre que me crió con mano de hierro y que, en su lecho de muerte, me había transformado en una especie de propiedad a ser heredada. Doña Ingrid, mi antigua maestra, vino al entierro. Ella se acercó a mí mientras los hombres echaban las últimas paladas de tierra sobre el ataúd y apretó mi mano discretamente. «Si necesitas cualquier cosa, Marlene, mi casa está siempre abierta», susurró.
Asentí, agradecida por la oferta, pero sabiendo que sería difícil aceptarla. La casa de doña Ingrid quedaba en el pueblo, a casi 5 kilómetros de distancia, y Horacio difícilmente me dejaría ir hasta allá sola ahora. Después del entierro, las personas vinieron a nuestra casa, como era la costumbre. Las mujeres trajeron pasteles, panes y tamales, los hombres botellas de tequila, comida y bebida para confortar a los enlutados. Así decía la tradición. Vi a Horacio conversando en voz baja con Juvenal Quintero, el hombre que papá había mencionado como posible marido para mí. Juvenal tenía ojos pequeños y agresivos que me evaluaban como quien examina un animal a la venta. Me estremecí y me alejé, yendo a la cocina a ayudar con la comida y la bebida. Fue allí, entre recipientes de salsas y bandejas de carnitas, que oí la conversación entre dos señoras que no me vieron detrás de la puerta de la despensa. ¿Viste la manera en que Horacio mira a la hermana? No es mirada de hermano, eso no. Válgame Dios. Estoy diciendo lo que vi, y no soy yo la única que lo notó. Geraldo, mi marido, también comentó. Dijo que cuando fuimos a visitar a Antero la semana pasada, sorprendió a Horacio espiando a la muchacha por la rendija de la puerta mientras ella cambiaba el emplasto del padre. «Cállate, mujer. Si Horacio escucha una conversación de esas, es justamente por eso que estoy preocupada. Ahora que Antero se fue, ¿quién va a proteger a esa muchacha?» Ellas se alejaron, llevando consigo la bandeja de panes que habían venido a buscar. Me quedé allí paralizada con la confirmación de lo que mi corazón ya sabía. No era solo impresión mía. Otros también lo habían notado. El peligro era real. Cuando el último de los visitantes se fue, cerca de las 6 de la tarde, Horacio cerró con llave la puerta principal y guardó la llave en el bolsillo del pantalón. Enseguida, fue hasta el armario donde papá guardaba la bebida y tomó una botella de tequila nueva. Se quedó en la sala, sentado en el sillón que había sido de papá, bebiendo en silencio. «Ve a dormir, Marlene», ordenó cuando me vio parada en la puerta de la cocina. «Mañana tenemos mucho trabajo. Las cosas van a cambiar por aquí». Asentí y me retiré, el corazón martillando contra las costillas. Al pasar por la cocina, tomé discretamente algunas rebanadas de pan y un pedazo de queso. Los envolví en un trapo de cocina y escondí debajo de la cama. No sabía lo que sucedería, pero mi instinto decía que me preparara. Como en las noches anteriores, coloqué la silla contra la puerta y me acosté vestida, las tijeras firmes en la mano. Traté de dormir, pero cada crujido de la casa antigua me hacía abrir los ojos. Afuera, el cielo estaba limpio y la luna llena iluminaba el patio con su luz plateada. Debo haber dormitado en algún momento, pues desperté sobresaltada con el ruido de pasos pesados en el pasillo. El picaporte de mi puerta giró, pero la silla impidió que se abriera. Entonces oí la voz de Horacio, pastosa por la bebida. «Marlene, abre esa puerta». Me quedé en silencio fingiendo no oír. «Marlene», golpeó con más fuerza. «Yo sé que estás despierta. Abre esa puerta ahora o voy a derribarla». Todavía no respondí. Sostuve las tijeras con más fuerza y me encogí contra la cabecera de la cama. «¿Así es como va a ser?» La voz de él tenía un tono peligroso ahora. «Pues que sepas que esta casa ahora es mía. Todo aquí es mío, inclusive tú. Fue la última voluntad del Padre y tú lo sabes». Lágrimas silenciosas escurrían por mi rostro mientras escuchaba aquellas palabras horribles. «Te voy a dar hasta mañana para entender cómo funcionan las cosas ahora. Si no abres esa puerta por las buenas, lo harás por las malas». Oí sus pasos alejándose, después el ruido de la puerta de enfrente abriéndose y cerrándose. Por la ventana de mi cuarto vi a Horacio caminando hacia el granero, probablemente para buscar más bebida. Aquella era mi oportunidad. Me levanté rápidamente, tomé mi pequeño bulto de comida y abrí la ventana. La caída no era grande, tal vez 2 metros hasta el suelo. Sin pensarlo 2 veces, pasé las piernas por el alféizar y salté, cayendo sobre el pasto con un golpe sordo. Por un instante me quedé allí agachada, esperando para ver si alguien había oído.
Nada, solo el canto distante de un tecolote y el ruido del viento en los árboles. Comencé a correr en dirección al camino que llevaba al pueblo. Si pudiera llegar a la casa de doña Ingrid, pero había casi 5 kilómetros hasta allá por caminos de tierra oscuros y desconocidos. Y si Horacio notaba mi ausencia y viniera a buscarme con la camioneta, me alcanzaría en minutos. Necesitaba pensar en otra solución. Fue cuando me acordé del sótano, aquel lugar oscuro y húmedo que siempre me dio escalofríos, pero que conocía como la palma de mi mano, pues era allí donde guardábamos los alimentos preservados para el invierno, las conservas, los quesos curados, los chorizos ahumados. Había una pequeña puerta externa, casi completamente cubierta por una enredadera que papá había olvidado hace años. La descubrí cuando era pequeña, jugando a las escondidas con Eustaquio. Nadie más sabía de aquella entrada. Cambié de dirección y corrí hacia la parte de atrás de la casa. La puerta estaba allí, parcialmente escondida por la vegetación. Con algún esfuerzo, logré abrirla y deslizarme hacia el interior oscuro y húmedo. El olor a moho y tierra era fuerte, pero no me importó. Tanteando en la oscuridad, encontré un rincón donde me encogí detrás de algunos estantes viejos. Me quedé allí por horas, temblando de frío y miedo, cuando Horacio volvió, cuando gritó mi nombre por la casa, cuando comenzó a maldecir y a romper cosas allá arriba. Él estaba furioso, y eso solo aumentaba mi pavor. En algún momento de la madrugada, los sonidos cesaron. Él probablemente se había desmayado de tanto beber. Fue cuando noté algo extraño, un olor diferente en el aire, algo dulce y agresivo al mismo tiempo. Venía de cerca de la escalera del sótano, donde estaba la vieja caldera de gas que papá había instalado años atrás para calentar la casa en el invierno. Me acerqué con cuidado y percibí el problema. Había una fuga en la tubería principal de gas, pequeña, pero constante. Papá siempre decía que necesitaba arreglar aquello, pero nunca encontraba tiempo. El olor se estaba acumulando en el sótano cerrado, sin ventilación adecuada. Fue en ese momento que una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Una idea nacida de la desesperación y del instinto de supervivencia. El gas. Si aumentara la fuga, si Horacio viniera a buscarme en el sótano, una chispa sería suficiente. No, no podía. Era incorrecto, era pecado. Pero entonces recordé las palabras que oí en la noche de la muerte de papá, la amenaza velada de Horacio, el destino que me aguardaba si no hacía nada. Si yo fuera una buena niña obediente como me enseñaron a ser, acabaría como mamá, una sombra, una criatura sin voz, usada y descartada, o peor. Con manos temblorosas me acerqué a la tubería y, usando las tijeras que aún llevaba, comencé a aflojar la conexión de metal. No la rompí completamente, solo lo suficiente para que la fuga aumentara. El olor se hizo más fuerte casi inmediatamente. Retrocedí a mi escondite, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría delatarme. Ahora era esperar. Esperar que Horacio despertara, que viniera a buscarme, que bajara al sótano. Esperar que el destino, o Dios, o el diablo, yo ya no sabía más, decidiera lo que sucedería a continuación. Horas después, oí movimientos en la casa. Era mañana, por lo que pude percibir por la rendija de luz que entraba por una pequeña ventana de ventilación. Horacio había despertado, y por el ruido estaba furioso. Oí objetos siendo arrojados, puertas siendo abiertas con violencia. «Marlene, ¿dónde te metiste, desgraciada? ¡Te vas a arrepentir de esto!». Los gritos de él se acercaban cada vez más, hasta que oí la puerta del sótano siendo abierta allá arriba. La luz de una lámpara iluminó las escaleras. «Yo sé que estás ahí abajo, Marlene. No sirve de nada esconderte. Esta casa es mía. Tú eres mía ahora». Fue lo que el padre decidió. Los pasos pesados de él bajaban la escalera de madera. El olor a gas estaba fuerte, pero él parecía no notarlo. Ciego por la rabia y por el efecto de la bebida de la noche anterior, la lámpara se balanceaba en su mano, lanzando sombras fantasmagóricas por las paredes húmedas.
Me encogí aún más en mi escondite, rezando por primera vez en mucho tiempo, no por la salvación de Horacio, sino por la mía propia, por el perdón, por lo que yo sabía que estaba a punto de suceder. ¡Marlene! La voz de él estaba más cerca. La lámpara iluminaba el centro del sótano. «Aparece ahora o será peor para ti». Fue cuando él lo sintió. Vi su rostro cambiar de expresión cuando finalmente notó el fuerte olor del gas. Sus ojos se agrandaron en comprensión tardía. Miró la lámpara en su mano, después la tubería de donde el gas escapaba visiblemente ahora. No sé si fue instinto o pánico, pero Horacio hizo exactamente lo que no debía. Levantó la lámpara para ver mejor la fuga. Lo que siguió fue como un relámpago, una explosión ensordecedora, una onda de calor intenso, el ruido de madera astillándose y luego oscuridad completa. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, el mundo era solo dolor y oscuridad. Mis pulmones ardían con cada respiración. Mi rostro y brazos quemaban como si aún estuvieran en llamas. Había un zumbido constante en mis oídos que ahogaba todos los otros sonidos. Traté de moverme, pero algo pesado presionaba mis piernas, una viga o parte del piso que se había derrumbado con la explosión. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. El sótano estaba irreconocible. Donde antes había estantes organizados con conservas, ahora solo quedaban destrozos y escombros. El fuego había consumido parte de la estructura, pero parecía haberse extinguido solo, sofocado por el derrumbe. Un haz de luz venía de arriba. Parte del suelo de la cocina había cedido, abriendo un agujero en el techo del sótano. Y entonces vi. A algunos metros de mí, parcialmente enterrado bajo los escombros, estaba el cuerpo de Horacio. Incluso con la poca luz pude ver que estaba muerto. Sus ojos, aquellos que tanto me aterrorizaron, estaban abiertos, fijos y vacíos. Su mano derecha, la que sostenía la lámpara, había sido completamente destrozada por la explosión. Una mezcla de horror y alivio me invadió. Horror por lo que había sucedido, por lo que yo había hecho. Alivio porque estaba viva, porque la pesadilla había terminado, o al menos aquella parte de ella. Con esfuerzo, logré arrastrarme lejos de los escombros. Cada movimiento era agonía pura. Mis manos estaban en carne viva. Mi rostro palpitaba de dolor y sospeché que algunas costillas estaban quebradas por la dificultad para respirar, pero estaba viva. Eso era todo lo que importaba en aquel momento. Me arrastré hasta la pequeña puerta lateral por donde había entrado horas antes. Estaba bloqueada por escombros, pero no completamente. Con los últimos restos de fuerza que me quedaban, empujé los destrozos lo suficiente para pasar mi cuerpo delgado y herido al exterior. El sol de la tarde me cegó temporalmente. Cuando mis ojos se ajustaron, vi la extensión de la destrucción. Parte de la casa se había derrumbado. Humo aún salía de las ventanas quebradas. El olor a madera quemada y algo más, algo terrible que preferí no identificar, impregnaba el aire. Logré arrastrarme hasta el pozo, donde bebí agua directamente del borde, ignorando el dolor lacerante que el movimiento causaba. El agua fría trajo algún alivio a mi garganta reseca y ayudó a limpiar un poco de la sangre y hollín de mi rostro y manos. Fue entonces que oí un ruido distante de motor acercándose por el camino. Alguien venía. Mi primer instinto fue esconderme, pero entonces me di cuenta de que necesitaba ayuda. Estaba gravemente herida, sola, y si no recibía socorro, probablemente moriría allí mismo. Un auto viejo y polvoriento surgió en la curva del camino. Reconocí el vehículo de Gumersindo, nuestro peón, que vivía en una pequeña casa a algunos kilómetros de allí. Venía acompañado de su esposa, Adelia. Cuando me vieron, ensangrentada y tambaleante cerca del pozo, pararon bruscamente. Adelia fue la primera en saltar del auto, corriendo en mi dirección. «Dios mío, muchacha, ¿qué pasó aquí?» Traté de hablar, pero mi voz salió ronca, casi inaudible. El humo había dañado mi garganta. La casa explotó. Horacio.
Gumersindo ya estaba examinando los escombros, impactado por la destrucción. La estufa de gas. ¡Fuga! Logré murmurar antes de que la oscuridad me envolviera nuevamente. Desperté horas después en el Hospital de San Luis, la ciudad más grande, más cercana a Valle del Sol. Mi cuerpo estaba envuelto en vendajes. Un suero goteaba en mi brazo y el dolor, aunque todavía presente, estaba amortiguado por algún medicamento fuerte. Una enfermera de rostro amable notó que había despertado y se acercó a la cama. «Calma, hija, estás a salvo ahora. Soy la enfermera Lourdes». «¿Horacio?», traté de preguntar, mi voz aún un susurro ronco. «Tu hermano no sobrevivió, desafortunadamente. Los hombres que fueron hasta allá después de que Gumersindo te trajo encontraron su cuerpo en el sótano. Parece que fue una explosión de gas, por lo que entendimos. Una tragedia tan pronto después de la pérdida de tu padre». Cerré los ojos, fingiendo un dolor que era más emocional que físico. No quería que ella viera mi alivio, mi secreto. En los días que siguieron, fui cuestionada varias veces sobre el accidente. Por el médico, por el comisario Hermes, que vino de Guadalajara, por los vecinos que venían a visitarme. Conté la misma historia. Estaba escondiéndome en el sótano porque tenía miedo de quedarme sola en la casa grande después de la muerte de papá. Horacio había ido a buscarme. El sistema de calefacción a gas tenía una fuga antigua que papá siempre aplazaba arreglar. Horacio no notó el olor cuando bajó con la lámpara encendida. Nadie cuestionó. ¿Por qué lo harían? Era un accidente trágico, pero explicable. Los accidentes con gas no eran inusuales en aquella época, especialmente en casas antiguas con sistemas mal conservados. Y todos sabían que Antero Hoffman no era un hombre que diera prioridad a reparaciones domésticas cuando había trabajo en el campo por hacer. Una semana después, cuando ya podía hablar un poco mejor, recibí la visita del padre Germán. Se sentó al lado de mi cama, mirando con compasión mi rostro aún vendado. «Marlene, necesitamos conversar sobre tu futuro. Ya no tienes ningún pariente vivo, por lo que sabemos. La propiedad de tu padre, bueno, legalmente ahora es tuya, ya que Horacio también se ha ido, pero eres muy joven para administrarla sola». Asentí sin saber qué decir. «Doña Ingrid, tu antigua maestra, ofreció cuidar de ti hasta que cumplas la mayoría de edad. Podrías vivir con ella en el pueblo, terminar tus estudios. Mientras tanto, podríamos arrendar las tierras a Juvenal Quintero, que ya demostró interés. El dinero sería guardado para ti, para cuando tengas edad suficiente para decidir qué quieres hacer. Juvenal Quintero, el hombre que papá quería que me comprara como esposa. La idea de que él tocara las tierras de los Hoffman, cosechara lo que mi padre y mis antepasados plantaron, me llenó de repulsión, pero yo no tenía opción. ¿O sí la tenía? «No», dije, mi voz aún ronca, pero determinada. «No quiero volver a Valle del Sol, no quiero las tierras. Quiero irme de aquí, comenzar de nuevo en otro lugar». El padre Germán pareció sorprendido. «Pero, Marlene, esa tierra está en tu familia hace generaciones. Tu padre siempre hablaba con tanto orgullo». «Mi padre está muerto», interrumpí con más fuerza de la que pretendía. «Horacio está muerto. No quiero nada más de aquel lugar. Venda todo. Dé el dinero a la iglesia o a quien lo necesite. Yo solo quiero irme». El padre me miró por un largo tiempo, como si tratara de descifrar algo en mi rostro, medio escondido por los vendajes. «¿Estás segura de esto, hija? Es una decisión muy grande para una persona tan joven». «Estoy segura, padre. Aquella casa, aquella tierra, solo me trae recuerdos que quiero olvidar». No mencioné los verdaderos recuerdos que quería dejar atrás. El susurro de mi padre en el lecho de muerte, la mirada de posesión de Horacio, la decisión que tomé aquella noche fatídica en el sótano. Esos eran míos para cargar sola. El padre Germán acabó concordando. Conocí a una familia en León, los Blanco, que estaban buscando una muchacha para ayudar con el trabajo doméstico y cuidar de los niños pequeños. Eran buenas personas, religiosas, y me recibirían bien. Yo podría comenzar una nueva vida allá, lejos de las sombras de Valle del Sol. Cuando recibí el alta del hospital, 3 semanas después,
Ya estaba decidido. La propiedad de los Hoffman sería vendida. Parte del dinero sería usado para pagar mis gastos médicos, y el resto quedaría guardado hasta mi mayoría de edad. Yo iría a León a vivir con los Blanco, con la promesa de que podría continuar mis estudios en las horas libres. La noche antes de partir, sola en el pequeño cuarto del hospital, toqué los vendajes que aún cubrían parte de mi rostro y brazos. Las heridas estaban cicatrizando, el médico había dicho, pero quedaría con marcas por el resto de mi vida, cicatrices que me recordarían para siempre lo que sucedió en aquel sótano. «Llevarás estas marcas para siempre», dijo la enfermera Lourdes mientras cambiaba mis vendajes por última vez. «Pero recuerda que son marcas de supervivencia, no de derrota». ¿Supervivencia? Sí, era eso lo que aquellas cicatrices significaban. Yo había sobrevivido, había escapado. El precio fue alto, más alto de lo que cualquier niña de 13 años debería pagar, pero estaba viva y libre. En la mañana siguiente, con una pequeña maleta que contenía la poca ropa que doña Ingrid había traído para mí, embarqué en el autobús hacia León. No miré hacia atrás cuando el vehículo partió. No quise ver por última vez los campos de Valle del Sol, las montañas que enmarcaban el horizonte, el cementerio en lo alto de la colina, donde ahora 3 generaciones de Hoffman reposaban. Aquella parte de mi vida había terminado. Lo que vendría por delante yo no lo sabía, pero había una certeza en mi corazón. Nadie más decidiría mi destino por mí. Nunca más. León, 1960. Llegué a aquella ciudad sin conocer un alma siquiera, con cicatrices aún frescas en el cuerpo y en el alma, y con el nombre de los Hoffman pesando en mis hombros como una maldición. La familia Blanco me recibió en la pequeña estación de autobuses. Don Alberto, doña Hilda y los 3 hijos pequeños, Gunther, de 8 años, Elsa, de 6, y el pequeñito Otto, de apenas 3. Recuerdo el primer encuentro como si fuera ayer. Yo bajando del autobús polvoriento con mi maletita de ropa, el rostro aún parcialmente cubierto por vendajes. Doña Hilda, una mujer rubia y robusta, avanzando en mi dirección con una sonrisa genuinamente acogedora. Don Alberto, más reservado, observando a distancia, probablemente preguntándose qué tipo de trabajo podría esperar de una muchacha tan lastimada. Los niños mirándome con curiosidad, especialmente el pequeño Otto, que preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué la muchacha está toda envuelta como un regalo?». Los Blanco eran descendientes de alemanes, como mi familia, pero había una diferencia fundamental. En aquella casa había calor humano. Doña Hilda era rigurosa con las tareas domésticas y la disciplina de los niños, pero también sabía demostrar afecto, principalmente por la noche, cuando reunía a todos para escuchar historias alrededor de la estufa de leña. Don Alberto trabajaba en la fábrica de zapatos de la ciudad y raramente estaba en casa durante el día. Pero cuando volvía, traía siempre pequeñas sorpresas para los hijos: un dulce, una fruta diferente, un juguete simple de madera que él mismo tallaba. Mi trabajo consistía en ayudar a doña Hilda en los quehaceres domésticos y cuidar de los niños mientras ella se dedicaba a la costura, que era su fuente de ingresos complementaria. No era un trabajo pesado comparado con lo que yo hacía en Valle del Sol. Y los niños, a pesar de la energía infinita, eran dulces y obedientes. En los primeros meses hablaba poco. Las heridas en la garganta, causadas por la inhalación de humo, aún me molestaban, y el médico local había recomendado reposo vocal. Pero la verdad es que yo no sabía qué decir, cómo comportarme. Parte de mí todavía esperaba ser tratada con la dureza a la que estaba acostumbrada, ser reprendida por cada pequeño error, tener mi espacio invadido, mi voluntad ignorada. Me tomó tiempo entender que la vida podía ser diferente. Cuando los vendajes de mi rostro fueron finalmente retirados, 3 meses después de mi llegada, encaré el espejo con aprensión. El reflejo mostraba a una muchacha con marcas enrojecidas que bajaban del lado derecho de la frente hasta la mejilla y parte del cuello. No era tan terrible como yo temía. El médico de San Luis había hecho un trabajo excepcional,
pero aún así era un recordatorio permanente de lo que había sucedido. «Son marcas de coraje», dijo doña Hilda, parada detrás de mí, viendo mi reacción en el espejo. «No tengas vergüenza de ellas». Ella no sabía la historia completa, claro. Nadie la sabía aparte de mí. Para el mundo, yo era apenas una huérfana sobreviviente de un trágico accidente. Pero de alguna forma sentí que doña Hilda entendía que había más en la historia, aún sin conocer los detalles. Tal vez fuera la intuición de una mujer que, como muchas otras, cargaba sus propios secretos y dolores silenciosos. Como prometido, pude retomar mis estudios. Frecuentaba la escuela por la noche después de mi trabajo con los niños. Muchos alumnos miraban curiosos mis cicatrices, y algunos susurraban a mis espaldas, pero yo había desarrollado una coraza contra ese tipo de curiosidad cruel. Nada podría ser peor que lo que ya había enfrentado. Fue en la escuela que conocí a Elena, una joven maestra que se había mudado recientemente de la Ciudad de México a León. Ella notó mi interés por los libros, la forma como devoraba cualquier material de lectura que caía en mis manos. Un día, después de clase, ella me llamó. «Marlene, te gusta leer, ¿verdad?», asentí, todavía tímida con adultos que no fueran los Blanco. «Tengo una pequeña biblioteca en casa, libros que traje de Ciudad de México. ¿Te gustaría venir un día y llevarte alguno prestado?». Aquella invitación cambió mi vida de maneras que ni imaginaba. La casa de Elena era pequeña, pero acogedora, llena de libros y de ideas. Vivía sola, algo raro para una mujer en aquella época, especialmente en una ciudad del interior. Su marido había muerto en la guerra, me contó, y desde entonces decidió vivir de su propio trabajo sin depender de nadie. «La gente habla, claro», dijo con una sonrisa resignada. «Una viuda joven viviendo sola, trabajando, da de qué hablar, pero aprendí que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los otros». Aquellas palabras resonaron en mí. ¿No era exactamente lo que yo había decidido en el Hospital de San Luis? Nunca más dejar que otros decidieran mi destino. Elena se convirtió en mi mentora, mi amiga y eventualmente mi salvadora. Ella vio en mí algo que ni yo misma veía: potencial, no solo para los estudios, sino para una vida independiente y plena. «Eres inteligente, Marlene. Tienes una mente rápida y una determinación que pocas personas poseen. No puedes pasar el resto de tu vida como empleada doméstica, por mejores que sean los Blanco». Cuando cumplí 16 años en 1963, Elena me hizo una propuesta. Se estaba mudando nuevamente, esta vez a Monterrey, donde asumiría la dirección de una escuela. Quería que yo fuera con ella para trabajar como asistente en la secretaría de la escuela durante el día y estudiar por la noche para concluir el curso normal. Después, si yo quisiera, podría convertirme en maestra también. Era una oportunidad de oro, pero también un dilema. Los Blanco habían sido buenos conmigo. Los niños, especialmente, se habían encariñado, y yo con ellos. La idea de dejarlos causaba un dolor que no esperaba sentir. «Piénsalo bien», dijo doña Hilda cuando le conté sobre la propuesta. «Es una oportunidad que no aparece 2 veces en la vida». Para mi sorpresa, ella y don Alberto me apoyaron completamente. Entendían, dijeron, que yo merecía más de la vida que ser solo una ayudante doméstica. Prometieron que mantendríamos contacto, que los niños podrían visitarme durante las vacaciones, que yo siempre tendría un lugar para volver en las fechas especiales. Aquella fue la primera vez desde la muerte de mamá que sentí lo que era tener una familia de verdad, una que te apoya y quiere lo mejor para ti, incluso cuando eso significa dejarte ir. En marzo de 1964, partí hacia Monterrey con Elena. La ciudad era mucho más grande y movida que León, con sus calles empinadas y el fuerte acento norteño de los residentes más antiguos. Al principio, me sentí perdida e insegura. Las cicatrices en mi rostro, que ya no llamaban tanto la atención en León, donde todos conocían mi historia, o la versión que creían verdadera, volvieron a ser motivo de miradas curiosas y preguntas indiscretas. «Ignóralos», decía Elena. «Personas pequeñas se preocupan con cosas pequeñas».
Trabajar en la escuela fue un desafío inicial. Tenía que lidiar con padres, profesores, alumnos, documentos oficiales, pero Elena me guió con paciencia y pronto estaba dominando todas las tareas administrativas. Por la noche estudiaba con empeño. Los libros se volvieron mis mejores amigos, ventanas a mundos que jamás imaginé que existían. Fue en Monterrey que comencé a reflexionar más profundamente sobre mi pasado. A medida que mis horizontes se expandían, que conocía personas diferentes e historias diversas, comencé a ver mi propia experiencia bajo una nueva luz. Lo que sucedió en el sótano en Valle del Sol no fue solo un acto de autodefensa desesperado, fue una ruptura de un ciclo perverso que podría haber continuado por generaciones. En 1967, a los 20 años, completé el curso normal y me convertí en maestra. Elena, orgullosa como una madre, me regaló un pequeño broche de oro en forma de libro abierto, que guardo hasta hoy con cariño. Comencé a enseñar en la misma escuela donde trabajaba, ahora como colega de Elena y no más como su asistente. Era una sensación extraña y maravillosa. Yo, Marlene, la niña que casi no tuvo oportunidad de estudiar, ahora enseñando a otros. Mi vida parecía finalmente haber encontrado su rumbo. Tenía un trabajo que amaba, un pequeño apartamento que alquilaba cerca de la escuela, amigos y la presencia constante y amorosa de Elena. Ocasionalmente visitaba a los Blanco en León, maravillada con cuánto crecían los niños en cada visita. Günther ya era un muchacho, Elsa una jovencita, y Otto, el pequeñito, ahora un niño listo que adoraba cuando yo le contaba historias. Pero el destino tenía otros planes para mí. En 1970, Elena enfermó, un cáncer fulminante que en pocos meses la consumió. En el lecho del hospital, sosteniendo mi mano con las suyas ya tan frágiles, me hizo prometer que continuaría viviendo plenamente. No te cierres al mundo, Marlene. Ya tuviste demasiadas pérdidas. No dejes que esta sea una razón más para construir muros a tu alrededor. Cuando Elena falleció, sentí como si parte de mí se hubiera ido con ella. Fue como perder una madre por segunda vez. En el funeral, mientras observaba el ataúd bajar a la tierra, juré para mí misma que honraría su memoria, viviendo la vida que ella me ayudó a construir. Algunos meses después, recibí una carta inesperada. Elena había dejado un testamento y en él, para mi completa sorpresa, me legaba una pequeña herencia. Una casa en Tequila que había pertenecido a sus padres. Era una propiedad modesta, con un terreno generoso en una ciudad pequeña que yo apenas conocía. «No sé por qué estoy comprando esta casa», decía ella en la carta que dejó junto al testamento. «Tal vez sea un capricho de una mujer que envejece sola, pero algo me dice que un día necesitarás un lugar así. Un lugar solo tuyo, lejos de los recuerdos dolorosos, pero lo suficientemente cerca de tus raíces para no olvidar de dónde viniste». Visité la casa por primera vez en un domingo de otoño. Era una construcción simple de madera, necesitando reparaciones, pero sólida en sus cimientos. El terreno alrededor era amplio, con árboles frutales y un pequeño arroyo corriendo al fondo. Me quedé hospedada en la única posada de la ciudad, conversando con los residentes locales, tratando de entender por qué Elena había elegido aquel lugar específico para comprar una propiedad que ella misma nunca usó. Fue durante esa visita que conocí a Ernesto, un apicultor local que cuidaba de colmenas en los alrededores de la ciudad. Estaba ayudando en la reforma del techo de la posada cuando me vio. «Usted debe ser la nueva propietaria de la casa de los Müller», dijo, bajando de la escalera y quitándose el sombrero en un gesto respetuoso. «Soy Ernesto Zimmermann. Gusto en conocerla». Ernesto era un hombre de mediana edad, de habla mansa y manos callosas por el trabajo. Viudo hace muchos años, vivía solo en una pequeña granja donde cultivaba sus abejas. Conversamos por horas aquel día, y él se ofreció para mostrarme la región. Durante el paseo, me llevó hasta sus colmenas y, por primera vez, vi de cerca el fascinante mundo de las abejas. «Son criaturas extraordinarias», explicó mientras me mostraba una colmena abierta, protegida apenas por una malla fina. «Viven para el bien común, cada una con su papel,
y producen algo dulce a partir de lo que recolectan de las flores. Hay una lección ahí, ¿no crees? Volví a Monterrey con una idea formada. Vendería mi pequeño apartamento y me mudaría a Tequila. Continuaría enseñando si hubiera vacante en la escuela local, pero también aprendería sobre apicultura. Algo en aquel trabajo me atraía profundamente. Tal vez la idea de crear vida y dulzura a partir de lo que la naturaleza ofrecía. Los siguientes meses fueron de preparación. Pedí traslado a la escuela de Tequila, vendí mi apartamento y organicé la mudanza. Ernesto se convirtió en mi guía en esta transición, ayudándome a planear la reforma de la casa y a entender lo básico sobre la crianza de abejas. En enero de 1971, a los 24 años, me mudé definitivamente a la casa que Elena me había dejado. En los años siguientes, dividí mi tiempo entre la enseñanza en la escuela local y el aprendizaje de la apicultura. Ernesto fue un mentor paciente, enseñándome todos los secretos de las abejas, cómo montar las colmenas, cómo cuidar de las reinas, cómo cosechar la miel sin perjudicar a la colonia. Nuestra amistad creció a lo largo de los años, transformándose en algo más profundo. No era una pasión juvenil y arrolladora, sino un afecto tranquilo, basado en respeto mutuo y compañerismo. Ernesto nunca preguntó sobre mis cicatrices, aunque yo sabía que debía tener curiosidad. Él respetaba mis silencios, mis momentos de introspección, mi espacio. En 1975 nos casamos en una ceremonia simple, apenas con la presencia de los Blanco, que vinieron especialmente de León, y algunos amigos de Tequila. No tuvimos hijos, una elección consciente mía que Ernesto respetó sin cuestionar. Creo que en el fondo él entendía que mi miedo a repetir patrones estaba profundamente arraigado en mí. Durante los 30 años que pasamos juntos, construimos una vida tranquila, basada en trabajo honesto y respeto. Mis abejas se convirtieron en mi pasión, especialmente después de mi jubilación de la escuela en 1990. Con más tiempo disponible, expandí el apiario a 5 colmenas y comencé a producir miel a mayor escala, vendiéndola a la cooperativa local. Ernesto falleció en 2005, a los 77 años, pacíficamente durante el sueño. Fue una pérdida profunda, pero diferente de las anteriores. Había una paz en saber que tuvimos una vida plena juntos, que nos amamos de la mejor forma que pudimos, que nos respetamos uno al otro hasta el final. Ahora, a los 78 años, vivo sola en la misma casa que Elena me dejó. Mis abejas continúan siendo mi compañía y mi sustento. Las cicatrices en mi rostro se suavizaron con el tiempo, pero aún están ahí, un recordatorio diario de dónde vine y del precio que pagué por mi libertad. Lo que sucedió en aquel sótano en Valle del Sol nunca fue completamente olvidado. A veces me despierto en medio de la noche, sintiendo el olor del gas, oyendo el estruendo de la explosión. Pero aprendí a vivir con esos recuerdos, a aceptarlos como parte de lo que me trajo hasta aquí. La niña asustada que aflojó aquella tubería de gas hace 65 años está en paz ahora, sabiendo que al final construyó algo bueno y dulce a partir de las cenizas de su pasado. Como mis abejas, transformé lo amargo en miel. Hoy, a los 78 años, llevo una vida tranquila aquí en Tequila. Mi rutina comienza temprano con el amanecer. Viejos hábitos nunca mueren, y este de despertar con las primeras luces del día vino de la infancia en la hacienda, cuando papá nos sacaba de la cama antes incluso de que el gallo cantara. La diferencia es que ahora me despierto porque quiero, no porque estoy obligada. Mi desayuno es simple. Un pedazo de pan casero con miel de mis abejas, un vaso de leche y a veces una naranja recogida del árbol. Como en el porche, observando los pajaritos que vienen a comer las semillas que esparzo todas las mañanas en el comedero que Ernesto construyó hace tantos años. Es una forma de comenzar el día en comunión con la naturaleza, agradeciendo por un amanecer más. Después del desayuno, me pongo mi overol especial, me coloco los guantes y el velo protector, y voy a visitar a mis niñas, como llamo cariñosamente a mis abejas. Tengo 5 colmenas esparcidas por el terreno, cada una pintada de un color diferente: azul,
amarillo, verde, rosa y blanco. Las abejas reconocen los colores y así saben a qué casa regresar después de recolectar el néctar. Es un trabajo delicado que requiere paciencia y respeto. Aprendí con Ernesto a nunca hacer movimientos bruscos cerca de ellas, a usar siempre el ahumador para calmarlas antes de abrir una colmena, a reconocer las señales de cuando una colonia está saludable o necesitando cuidados especiales. Cada colmena es un pequeño universo con su propia dinámica y personalidad. La miel que produzco es conocida en la región por su sabor único. Las flores de los agaves y de los eucaliptos que tengo en el terreno le dan un aroma especial que muchos clientes fieles reconocen de inmediato. No produzco en gran cantidad, apenas lo suficiente para vender en la feria del productor rural que ocurre los sábados en la Plaza Central de Tequila y para regalar a amigos y vecinos. El ingreso de la miel complementa mi jubilación como maestra. No es mucho, pero es suficiente para mi vida simple. Nunca fui de lujos o extravagancias. Tal vez por haber crecido con tan poco, aprendí a valorar las cosas pequeñas, los placeres simples, un libro nuevo, una taza de té caliente en días fríos, el olor de la tierra mojada después de la lluvia. Mi casa continúa básicamente igual que cuando Elena me la dejó, con algunas mejoras que Ernesto y yo hicimos a lo largo de los años. Las paredes exteriores fueron pintadas de amarillo claro, color de sol, como suelo decir. Por dentro, es un lugar acogedor con muebles antiguos que restauré yo misma, otra habilidad que adquirí a lo largo de la vida. La sala tiene un estante repleto de libros, mi tesoro más preciado. La cocina, con su estufa de leña que aún uso en los días más fríos, es donde paso buena parte del tiempo, preparando conservas, dulces y panes para la semana. El cuarto que era de Ernesto y mío continúa con la cama matrimonial, aunque ahora duermo sola. De cierta forma, aún siento su presencia allí, especialmente en las noches de tormenta, cuando el viento silba por las rendijas de la ventana. A veces me despierto en medio de la noche y por un instante fugaz olvido que se ha ido. Extiendo la mano hacia su lado de la cama, encontrando solo el vacío. El dolor de la ausencia nunca desaparece completamente, pero aprendí a convivir con él como una vieja compañera. Tengo pocos amigos cercanos aquí en el pueblo, pero son verdaderos. Doña Eulalia, mi vecina de al lado, viene a tomar mate de hierbas conmigo casi todas las tardes. Tiene 82 años y una memoria envidiable. Conoce historias de todas las familias de la región y las cuenta con un humor afilado que siempre me hace reír. El matrimonio, López, Teresa y Olivio, dueños de la tienda de la esquina, siempre guardan las mejores frutas y verduras para mí. Y el joven Tadeo, un exalumno que ahora es maestro en la misma escuela donde yo enseñé. Él viene a visitarme con frecuencia, pidiendo consejos sobre cómo lidiar con los alumnos más difíciles. Una vez al mes, recibo la visita del nieto de Günther Blanco, Daniel. Estudia agronomía en Ciudad de México y se interesó por la apicultura. Viene a aprender conmigo los secretos que aprendí con Ernesto y que ahora transmito. Es gratificante ver cómo el conocimiento atraviesa generaciones, como un hilo invisible que nos conecta a través del tiempo. En las noches de verano, me gusta sentarme en el porche y mirar las estrellas, tratando de identificar las constelaciones que Ernesto me enseñó. La Cruz del Sur, las Tres Marías, Escorpión. Cada una tiene su historia, su significado. A veces, cuando el cielo está particularmente claro, pienso en Elena, en cómo me salvó de aquel futuro sombrío que parecía inevitable después de lo que ocurrió en Valle del Sol. Pienso en cómo una sola persona puede cambiar completamente el rumbo de una vida. Las cicatrices en mi rostro se suavizaron con el tiempo, pero aún están ahí. Ya no me incomodan como antes. Son parte de mi historia, marcas del camino que recorrí. Cuando los niños del vecindario me preguntan qué me pasó, digo simplemente que sobreviví a un incendio cuando era joven. Es verdad, aunque sea solo parte de la verdad. La verdad completa es algo que llevo conmigo, un secreto que nunca compartí enteramente con nadie, ni siquiera con Ernesto.
Él sabía que algo traumático había ocurrido en mi pasado, pero respetó mi silencio. Tal vez lo adivinó, tal vez no. Lo importante es que me aceptó como era, con mis cicatrices visibles e invisibles. Si hay una lección que aprendí en todos estos años, es que la vida raramente sigue el camino que planeamos, pero siempre nos ofrece oportunidades de recomenzar. Como mis abejas, que cada primavera renuevan el ciclo de la vida, produciendo dulzura a partir del néctar de las flores, también nosotros podemos transformar nuestras experiencias más amargas en algo valioso. Y así voy viviendo día tras día, agradecida por cada amanecer, por cada atardecer, por cada cosecha de miel, por cada buen recuerdo que guardo en el corazón. La niña asustada de Valle del Sol se fue hace mucho tiempo. En su lugar, existe una mujer que aprendió que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en tener el coraje de seguir su propio camino. Mis queridos, sentada aquí en mi casa en Tequila, mirando las colmenas coloridas y sintiendo el viento suave de octubre en el rostro, pienso en todo lo que viví. Pienso en la niña asustada que fui, en el sótano oscuro que casi me tragó, en las cicatrices que llevo en el cuerpo y en el alma, y pienso en lo que descubrí a lo largo de tantas estaciones. Descubrí que el mal no tiene la última palabra. Por más oscura que sea la noche, por más cerradas que parezcan las puertas, siempre hay un resquicio de luz, siempre hay un camino. A veces, ese camino es peligroso, tortuoso, y nos deja marcas que cargamos para siempre. Pero vale la pena seguir adelante. Siempre vale la pena. Aprendí que la verdadera prisión no son las paredes que nos rodean, sino el miedo que nos paraliza. Aquella noche, en Valle del Sol, cuando aflojé la tubería de gas, mis manos temblaban, no solo por el peligro de lo que hacía, sino por el peso de la elección que estaba haciendo. Una elección que moldearía el resto de mi existencia. Una elección entre aceptar el destino horrible que mi propio padre trazó para mí, o arriesgarlo todo para ser dueña de mi propio camino. Llevo el peso de aquella noche. No hablo de esto con orgullo o con ligereza. La vida es sagrada, incluso la de quien nos hace daño. Pero también aprendí que mi vida era igualmente sagrada, igualmente digna de ser defendida. Y fue eso lo que hice. Defendí mi derecho a existir, a respirar, a soñar. Por mucho tiempo confundí supervivencia con vida. Creí que bastaba estar respirando, tener un techo, comida en la mesa. Fue Elena quien me enseñó que vivir de verdad es mucho más. Es tomar decisiones por uno mismo. Es amar y ser amado sin condiciones. Es construir algo que tenga sentido para tu corazón. Fue Ernesto quien me mostró que confiar nuevamente es posible, que no todos los hombres llevan la sombra de mi padre y de mi hermano. Y fueron mis abejas las que me enseñaron la mayor lección de todas, que de la oscuridad puede nacer dulzura, que incluso en los días más fríos, cuando el invierno parece que nunca va a acabar, vale la pena guardar la miel, preparar la colmena, creer en la próxima primavera. Cuando miro hacia atrás, veo que todo lo que pasé me moldeó, pero no me definió. Las cicatrices en mi rostro me recuerdan todos los días que sobreviví a lo imposible, que elegí vivir, aun cuando habría sido más fácil rendirse. Y si yo pude hacer esto, ustedes también pueden, mis queridos, mis queridas, que me están escuchando. Si están en una situación donde se sienten atrapados, controlados, disminuidos, sepan que existe un camino. Puede que no lo parezca, puede estar escondido, pero existe. Busquen ayuda. Un maestro como Elena lo fue para mí, un vecino de confianza, un pariente lejano, alguien que pueda ser un punto de apoyo hasta que consigan mantenerse firmes sobre sus propios pies. Y recuerden, no necesitan cargar el peso de nadie. No son responsables de las elecciones de otros, solo de las suyas, y merecen una vida que sea suya, enteramente suya. Antes de terminar, quisiera pedirles un favor. Si esta historia tocó su corazón, si de alguna forma lo que viví y aprendí tuvo sentido para ustedes, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen en los comentarios la palabra coraje,
porque fue eso lo que necesité encontrar aquella noche en el sótano, y fue eso lo que me guió durante los 65 años que siguieron. Coraje para enfrentar la verdad, por más dura que sea. Coraje para comenzar de nuevo, incluso cuando parece imposible. Coraje para amar nuevamente, incluso después de tanto odio. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. La vida es demasiado preciosa para ser desperdiciada. Cada segundo cuenta. De mi colmena a su corazón, con toda la miel que la vida, a pesar de todo, me permitió producir.